Bienvenidos a una nueva clase gratuita. Hoy estamos con Santiago, que es experto de DeFi, de nuestro equipo de Master Crypto. Así que bueno, Santi, gracias por estar, gracias por tu tiempo. No, por favor, Ale, gracias a vos por el espacio. Bueno, Santi, contanos un poco cómo podemos generar ingresos pasivos con criptomonedas. Y la verdad es una buena pregunta, es una pregunta que nosotros nos encontramos muy frecuentemente con todos los clientes, ¿no? Quizá no al principio, porque muchos desconocen, ¿no? Todo este mundo de las DeFi, pero con el correr de las mentorías, cuando empiezan a conocer distintos protocolos, distintas redes, la verdad que viene esta pregunta, ¿no? Que ¿cómo puedo generar ingresos? Más allá de holdear la cripto, como hacen todos cuando pues, se inician en este mundo, ¿no? Bueno, Yo voy a compartir una presentación para responder, ¿no? a esta pregunta, ¿no? Ahí confirmame si ya se puede ver. sí, sí, se ve perfecto. Perfecto, ¿no? Entonces, como te decía, es una pregunta muy común esta, ¿no? Y la respuesta es muy amplia, muy variada. Si nosotros lo pensamos en las DeFi, tenemos múltiples instrumentos para generar ingresos pasivos. Uno básicamente es el staking, que es depositar una criptomoneda en un protocolo, ¿no? De la red que sea. Otra es el lending, donde a partir del cual podemos pedir dinero prestado, ¿no? Y a una tasa muy baja, con muy bajas condiciones si lo comparamos con el sistema bancario, ¿no? Donde nos ponen muchas trabas, unos intereses altísimos. Acá las tasas de interés son muy bajas, tenemos mucha flexibilidad en cuanto a la devolución de los préstamos. ¿Y por qué podemos generar ingresos pasivos con esto? Porque con este préstamo podemos comprar más criptomonedas y además con esta criptomoneda podemos invertirlas. Entonces le sacamos un rendimiento muy superior al que nosotros tenemos que pagar por pedir ese dinero, ¿no? Otros son los airdrops, que ya lo pudieron ver en una de estas clases gratuitas, ¿no? En esta serie, en donde nosotros hacemos determinadas actividades, en algunas con muy poco capital, en algunas en testnet, y podemos generar ingresos, capitalizarnos, ¿no? Y otro, lo que vamos a ver un poco más en detalle hoy, es el farming, o lo que más comúnmente se conoce como pools de liquidez, en donde a diferencia del staking, nosotros tenemos que depositar dos criptomonedas y al depositarlas vamos a generar una rentabilidad, ¿no? Entonces, en los que son las pools de liquidez, nosotros los usuarios nos vamos a convertir en proveedores de liquidez de distintos DEX. Nos vamos a aportar nuestras criptomonedas, ¿no? Dos pares de criptomonedas y a cambio de esto vamos a recibir recompensas. Vamos a recibir una rentabilidad en estas mismas monedas que vamos a invertir, ¿no? Si deposito Ethereum y USDC, voy a recibir las recompensas en Ethereum y USDC, ¿no? Pero para hacer esto, tenemos que basarnos en distintos indicadores y utilizar diversas herramientas, que nosotros acá vamos a mencionar algunas. Esto estaríamos un montón de tiempo, ¿no? Por si lo vemos en profundidad como lo vemos en el máster, la verdad que da para un montón, ¿no? Nos tardamos muchas mentorías en explicarlo porque tratamos de que conozcan todas las herramientas que hay a su alcance, ¿no? Si nos Claro. basamos en indicadores, tenemos principalmente que ver el TVL, Total Value Lock, o dinero total bloqueado, sea en los DEX, en los protocolos en sí, o sea en las pools mismas donde vamos a invertir, ¿no? Por otro lado, es muy importante es el volumen, tanto en las últimas 24 horas como en la última semana. ¿Por qué? Porque del volumen que se genere en esa pool se van a generar fees. Y esas fees son las que se van a repartir entre los proveedores de liquidez, ¿no? Entonces ahí pasa a ser muy relevante el volumen, ¿no? Por otro lado, lógicamente el par. ¿Qué criptomonedas vamos a depositar? ¿No? ¿Cuáles son las que vamos a elegir? ¿Las tengo holdeadas? ¿Las tengo que comprar? ¿No? Eso es muy importante también. Y por otro lado, ver, bueno, lógicamente el API o el APR. API, si nosotros lo vemos en términos prácticos, es las ganancias que yo recibo de una pool, las reinvierto y ahí se me va a generar un API que siempre, lógicamente, es mayor al APR, en el cual las ganancias que yo genero en una pool no las reinvierto, me las llevo a otra pool o las materializo por dólares, pero no las reinvierto, ¿no? Entonces vamos a anotar en las páginas que por ahí nos muestran el APR. Si el API es mayor, es lógicamente por esto, ¿no? Porque se reinvierten las ganancias en la pool, ¿no? Si hablamos un poco de las herramientas, nosotros decíamos que vamos a utilizar DeFi Llama, que es un portal o agregador de información de muchos protocolos en muchas redes relacionadas con el sector DeFi. DeFi viene de finanzas descentralizadas. Acá en esta página vamos a encontrar información como el TVL, volumen,
usuarios en más de 1.600 protocolos. Fíjense qué amplio que es, ¿no? O sea, podríamos analizar todo el día, estar tratando de buscar posibilidades, ¿no? Totalmente. Por otro lado, vamos a usar Dex Screener, que es una plataforma fácil de utilizar donde rastreamos datos en tiempo real de múltiples intercambios y blockchains. Acá vamos a encontrar información también del volumen, cantidad de transacciones, precio de los activos y gráficos. Y esto de los gráficos es muy relevante. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos armar una pool de Solana USDC, como vamos a ver en un ratito un ejemplo, vamos a una página que todos conocemos, ¿no? Que se llama TradingView y que lo vamos a ver, ¿no? Y vemos el gráfico para ver cómo se está comportando Solana en el tiempo actual. Pero si nosotros queremos comparar dos activos volátiles, Bitcoin, Ethereum, Solana, Render, Solana BNB, BTC BNB, ya TradingView no nos muestra esa información. Y ahí toma relevancia de ese screener en el cual podemos comparar dos pares de monedas volátiles, ¿no? Por otro lado, tenemos Uniswap, que es un protocolo, pero ¿por qué lo puse acá? Porque dentro de cada protocolo nosotros podemos ver datos analíticos de sus pools, de sus rendimientos, y también encontramos pools ocultas, que pools quizás que no se ven a simple vista en DeScreen o en DeFi Llama mismo, y que si buscamos un token puntual dentro de un protocolo, podemos encontrar pools o posibilidades que no cualquiera puede encontrar, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a la parte de los ejemplos. Les puse para un perfil muy conservador con estas cuatro criptomonedas, ¿no? Como son Ethereum, Solana, Render y USDC, ¿no? Todo Ethereum y Solana las conocemos. Render es una cripto muy importante de inteligencia artificial, ¿no? Y USDC una moneda estable. Supongamos que tenemos estas cuatro criptos y queremos generar ingresos pasivos, más allá de holdearlas, tenerlas, ¿no? Por todos los proyectos que traen por detrás y con una especulación de la suba de su valor, queremos generar ingresos pasivos con estas criptos. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a usar las herramientas. En primer lugar, nos vamos a ir a DeFi Llama, ¿no? Como dijimos, yo en DeFi Llama voy a ver información de todos los protocolos en múltiples redes. Fíjense que DeFi Llama acá a la izquierda nos trae una parte de volumen. Nos dice, ¿no? Y nos dice volumen en los DEX. Entonces yo ingreso y cuando ingreso me encuentro toda esta información. ¿Cuánto volumen en los distintos DEX de DeFi se generó? Me lo ordena de mayor a menor. Y fíjense que me encuentro, vamos a ver en el caso de Solana, que Raydium, que es un protocolo dentro de la red de Solana, acá vemos el logito, está en tercer lugar de volumen, ¿no? Que generó 535 millones de dólares en volumen. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Voy a ir al protocolo, a Radium, y voy a buscar alguna alternativa con Solana y con USS en este caso. Entonces, ingreso, ¿no? Acá entro al protocolo, lo primero que me encuentro una pantalla para hacer swap, pero puedo ir acá donde dice liquidity, ¿no? Entonces, yo voy a ingresar y fíjense, lo primero que me aparece es Solana USS, un APR. Recuerden, APR es aquel que no incluye un beneficio compuesto. Las ganancias yo me las puedo, en cualquier caso las puedo retirar, pero la diferencia es que no las voy a reinvertir, ¿no? En principio yo decido si lo quiero invertir o no. Me está generando un 149 de APR actualmente, ¿no? Este APR es variable, no se mantiene fijo durante todo un mes, toda la semana, ¿no? Sino que va variando conforme el volumen que haya en la pool, que haya en el DEX, que haya en todo DeFi en general, ¿no? ¿Cómo yo hago ya para armar la pool? Bueno, acá tengo un botón de depositar. Cuando yo pongo depositar, lo primero que me encuentro es este gráfico a la izquierda que me está mostrando el volumen, ¿no? En un gráfico así azul, de cómo se fue moviendo la volatilidad del volumen en este par. Yo puedo modificar ahí, esto, guiarme de este gráfico que me muestra, o como le había comentado, puedo ir a TradingView, ¿no? Y ver el gráfico de Solana con USDC y establecer soportes y resistencias. Fíjense qué importante es a conocer, ¿no? De análisis técnico porque me puede servir para esto. Yo puedo identificar acá este soporte, más o menos los 122, me vuelvo acá al armado de pool, coloco 122 y por arriba, ¿no? Yo tengo acá esta resistencia, puedo ponerla acá en 162 o en 186. No la vamos a poner en 164, ¿no? Más o menos.
Entonces la coloco, ya establecí mi rango de precio. Una vez que establezco el rango de precios, directamente coloco una cantidad que tenga la billetera, de acuerdo a la inversión que yo quiera hacer. Yo le voy a poner esta cantidad para hacer el ejemplo. Le pongo crear posición, me figura el rango que yo establecí de 121 a 164. Confirmo, me va a aparecer la billetera, no lógicamente para ya confirmar que quiero efectivamente armar la pool. ¿No? Y una vez que ya está armada, pone acá Add Liquidity, perfecto, voy a ver mis posiciones y fíjense que de manera muy sencilla ya tengo la pool armada acá, generándome, en este caso, como establecí un rango más amplio, un 60%, ¿no? Los rangos que ustedes vean en los protocolos dependen de los APR que ustedes vengan en los protocolos, dependen del rango que yo elija. En algunas posibilidades, como en este caso, me muestra un APR menor, pero puede haber, y puede pasar y es muy común, que el APR que en definitiva me muestre sea mayor, ¿no? En este caso, un 57% para Solana y USDC también está muy bien, ¿no? Pero dijimos que también teníamos Render, ¿no? Y Ethereum para armar alguna posición. Tenemos nuestra cartera Render y Ethereum, queremos invertirlos, ¿no? En este caso, si volvemos acá, vemos que en Uniswap es el protocolo que más volumen movió, 1883. Entonces vamos a ir al protocolo, ¿no? Y acá vamos a usar estos datos analíticos que les comentaba, ¿no? Esta parte, quizá no tan común, en la que yo puedo ver distintas opciones, ¿no? Fíjense, vamos a ir acá donde dice explorar, ¿no? Nos va a tirar la información de todas las redes. Yo las voy a filtrar, en este caso voy a poner la red de Polygon, ¿no? Es una red económica para hacer estas actividades, ¿no? Me muestra los tokens que hay, ¿no? Entonces, fíjense, busco en el listado y acá está render, ¿no? Entonces yo aprieto sobre el token, me muestra la información y acá me muestra pools. Yo aprieto y acá me muestra las distintas alternativas o pools que yo podría hacer con render. Fíjense que está esta en primer lugar, render y Ethereum, que son los tokens que yo tengo, pero si no también tengo pool con render, otra pool con render con distinto APR, fíjense que acá está, me muestra el volumen diario, el volumen en una semana, render con Ethereum, otra pool, pero con otra comisión, no acá el 1% o el 0,3, 0,3, es la comisión que van a pagar los usuarios que vengan posteriormente a hacer intercambios en el protocolo. Entonces, por ejemplo, voy a elegir la primera, ¿no? Que tiene un buen volumen y además está pagando un 31%. Fíjense que si bien no es un 60% casi como en OR, como en Radium, es un 31% que yo le saco a mi render y a mi Ethereum, ¿no? Entonces, la verdad que es un buen rendimiento para, yo si las holdearía, no tengo este rendimiento adicional, ¿no? Entonces yo coloco sobre la pool, me aprieto, voy a agregar liquidez, como dice acá arriba, no, y me pide, al igual que en Radium, elegir el rango, en este caso de render comparado con Ethereum, ¿no? Entonces yo puedo también guiarme por el gráfico acá de volumen, pero si lo quiero hacer más profesionalmente, si lo podríamos decir así, yo tendría que buscar el par render Ethereum y ver los soportes y resistencias de ese gráfico, ¿no? Si yo lo busco en TradingView, como les decía, no lo voy a encontrar, ¿no? Para eso utilizo Dex Screener, que si vemos esta página, una de las cosas importantes que tiene Dex Screener, que acá a la izquierda nos muestra todas las blockchains que hay ordenadas por el volumen que movieron en las últimas 24 horas. Entonces nos encontramos que Solana está arriba de Ethereum. Y uno puede pensar, ¿por qué? Si tiene mucho TVL, Ethereum tiene muchísimo más TVL que Solana. Y eso se debe a que el TVL que está en Ethereum está bloqueado, sea en protocolos de staking líquido, sea en de staking líquido, que está muy de moda últimamente. En cambio, en Solana, el dinero se mueve permanentemente entre pool de liquidez, entre muchas memes, como podemos ver acá. Entonces, eso genera volumen y fees. En cambio, en Ethereum no. En Ethereum está estaqueado y no hay movimiento, por lo tanto, no hay volumen que se mueva. Sí hay TVL, pero no volumen, ¿no? Si nos enfocamos en lo que nosotros estamos buscando, queremos buscar el par render Ethereum, ver el gráfico.
Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo poner acá render, ¿no? El token, y fíjense, lo primero que me aparece, render Ethereum, ¿no? Entonces yo voy a ingresar y me va a mostrar el gráfico de la relación entre uno y otro, ¿no? Entonces acá yo ya tengo el gráfico, pero falta un pequeño detalle. Si yo veo en Uniswap, lo voy a poner para que no me muestre esto, me lo voy a poner que me lo muestre en Ethereum, me dice 248,651, precio mínimo, precio máximo. Si yo lo veo acá en el gráfico, me dice 5. No es esto, ¿no? No me está mostrando los mismos valores. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que acá apretar estos tres puntos e invertir el par, ¿no? Yo al invertir el par, fíjense, bueno, acá tengo que poner el valor en render, ¿no? Acá lo tenía en USD, y fíjense que acá apareció, ¿no? 500, 400, 300, ya son valores como los que yo veo acá en Uniswap, ¿no? Entonces ahora sí puedo establecer soportes y resistencias para poner mis límites, ¿no? Yo acá ya lo establecí, fíjense que me hice unos gráficos, ¿no? Acá tengo este soporte, ¿no? Más o menos entre los 390, 365, entonces lo coloco acá, pongo 380, valor intermedio de precio mínimo, y de precio máximo tengo más o menos entre los 511 y los 493, bueno, coloco 495, ¿no? Mientras el par se mueva en este rango de precios, que fíjense que se movió durante bastante tiempo, si lo vemos acá, voy a estar generando esta rentabilidad, ¿no? En el caso que me salga de ese rango, si yo me salgo por arriba, voy a quedar en uno de los tokens en el que menos haya subido, y si me salgo por debajo, voy a quedar en el otro token, ¿no? Sea en Ethereum o sea en Render, que en definitiva son buenas cripto para tener a largo plazo, ¿no? Medio, largo plazo o en vísperas del bull run que se viene, ¿no? Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Al igual que en Radium, una vez que establecí el rango, bajar, poner las cantidades que quiera poner, ¿no? Yo lo puedo ver en términos de dólares, no quiero poner, como quiero poner $1.000. Voy haciendo los cálculos, 233 más 452, me falta un poco, ¿no? Para poner $1.000, coloco acá 5, fíjense que acá casi está, $350 en Ethereum, 679 en Render, son más o menos $1.029, está correcto, pongo confirmar, hago el mismo depósito con la billetera, en este caso con MetaMask, recuerden que estamos en la red de Polygon, confirmo y ya va a quedar armada la pool, Perfecto. ¿no? ¿Qué es lo último que tenemos que considerar? ¿Cuáles son los riesgos que hay acá al hacer estas actividades? ¿No? Tenemos dos riesgos principales. Uno es el riesgo que está inherente en todo DeFi, que hackeen los protocolos, que hackeen Radium, que hackeen Uniswap. Yo tengo mis pools en estos protocolos y bueno, estoy vulnerable, me pueden llegar a robar mis fondos, o sea, las pools que se ven perjudicadas. Y por otro lado, tenemos ya un riesgo más inherente o más específico de esta actividad, que es el impermanent loss. Para aplicar el impermanent loss hay una clase específica, ¿no? que damos acá en el máster, con gráficos, con herramientas en las cuales pueden ver cuál sería el valor que pierdo, ¿no? Que en definitiva el impermanent loss es comparar esta pérdida temporaria que se da cuando se produce, cuando hay una variación en el precio de los activos que componen la pool, ¿no? Si yo ingreso con cierta cantidad de Ethereum y Render, a medida que se va moviendo el precio de los activos, esa composición va variando. Quizá termino con más Render y nada de Ethereum, o quizá termino con más Ethereum y nada de Render, o la proporción no va a ser la misma que cuando yo ingresé, ¿no? Ahora, yo siempre en mi experiencia, ese impermanent loss siempre se ve compensado por las fees, ¿no? Porque recordemos, quizá a mí me hubiera convenido holdear los tokens y hubiera ganado más que si lo hubieras puesto en la pool. Ese es el famoso impermanent loss. Pero en general, si hago bien las cosas como les enseñamos acá en el máster, en la mayoría de los casos, no digo siempre, este impermanent loss lo voy a compensar con las ganancias que voy a generar en la misma pool, ¿no? Y muchas veces más, ¿no? Si los tokens se revalorizan, recuerden, yo voy a ganar rentabilidad en los tokens que estoy invirtiendo en la pool, por lo tanto voy a tener más Ethereum, más Render, si los tokens suben, lógicamente mi ganancia va a ser superior, ¿no? Bien. Bueno, Ale, muchas gracias de estar a la presentación.
fue bastante breve, hay para hablar un montón de cosas, un montón de herramientas. Esto mismo de Impermanent Loss, como les comentaba, se da acá en el máster en profundidad, ¿no? Y se muestran herramientas para calcularlo y demás, pero para que tengan una idea, ¿no? También de los riesgos que hay al hacer esta actividad. Respecto a los riesgos, aparte, no solamente que les enseñamos y los ayudamos con el tema de la ciberseguridad, sino también con herramientas que nos permiten garantizar la seguridad de la inversión. Y también cómo mitigar el impermanent loss para que no nos persiga, que en definitiva es el fantasma de los farming, para que lo tengamos controlado a través de herramientas de Excel y demás que hemos creado nosotros, ¿no? Así que Tal cual, tal cual. bueno, Santi, muchas gracias por tu tiempo, por la explicación, es de mucho valor, así que bueno, hasta acá llegamos. No, por favor, gracias a vos, Ale, espero que